Bendiciones a todos y sobre todo a las mujeres. El 8 de marzo, como cada año, es un día muy importante para los hombres en general y para las mujeres en particular. El origen de la institución de este día, reconocido por las Naciones Unidas y celebrado por las organizaciones mundiales y nuestros estados, es la emancipación de Eva, la emancipación de la mujer. De tal manera que cuando hablamos del 8 de marzo, hablamos de los derechos de la mujer, de los derechos de la hembra. Es algo muy importante, es algo interesante entenderlo, pero por nosotros que somos cristianos, no hay que exagerar y más allá de la palabra, porque no estoy en contra de los derechos de la mujer, pero tenemos que permanecer dentro de la línea, dentro de la palabra de Dios. Y nosotros cuando tomamos la palabra de Dios, vemos que la Biblia trata de los derechos de la mujer, sino también de sus deberes, porque este día las palabras son muy centradas sobre los derechos de la mujer, olvidando desafortunadamente sus deberes. Mientras que Dios, quien creó a la mujer, le dio también deberes. Y nosotros no podemos hablar del 8 de marzo sin poder hablar de la mujer cristiana. ¿Cuál es la posición de la mujer cristiana en este día tan importante y tan celebrado y reconocido por nuestras leyes nacionales y gubernamentales? Vemos que leyendo 1 Timoteo 2, verso 10 a 14, Pablo, apóstol de Jesucristo Dios y también profeta en su tiempo, dijo que la mujer debe ser sumisa. Así, cuando la mujer está en su hogar, en vez de procurar tener su independencia financiera, su independencia moral o cualquier otra independencia, ella debe ser sumisa a su esposo, porque la sumisión a su esposo trae bendición en su hogar y trae bendición sobre la vida de sus hijos y también para su porvenir. Una mujer cristiana no debe actuar como las mujeres paganas, porque yo estoy hablando a las mujeres cristianas, no a las mujeres paganas, porque ellas no actúan en el sentido de la palabra de Dios. Así, una mujer cristiana, ¿cómo debe actuar y celebrar este día? Debe poner su vida en orden, es decir, ser sumisa a su esposo, como también Cristo llamó a la iglesia ser sumisa a él. Una mujer debe vestirse con honestidad. Ella debe vestirse sin poner cosas artificiales en su cuerpo. No debe vestirse como las mujeres, es decir, vestirse para atraer las miradas de los paganos. Una mujer cristiana debe temer a Dios. Temiendo a su Dios, ella respetará a su esposo, será sumisa a su esposo. Y así, lo que dice Pablo en este capítulo, la mujer, lo que Dios reconoce como deber de la mujer, es engendrar hijos, educar a sus hijos, dar una buena educación a sus hijos, porque cada mujer responderá de la educación que ha dado a sus hijos. Si su hija ha perdido su virginidad en su hogar, ella responderá de eso ante Dios en el día del juicio final. Dios no va a preguntarla sobre cómo festejó el día del 8 de marzo, no. Eso no es preocupación de Dios. La preocupación de Dios es saber cómo ella educó a su hijo, educó a su hija. La educación que dio a sus niños y a sus niñas es eso que Dios reconoce. Su responsabilidad descansa
sobre lo que estoy diciendo, la mujer necesita hacer muchas cosas para su hogar. Necesita ser sumisa a su esposo. Necesita vestirse con honestidad. Necesita vestirse con modestia. No llevar minifaldas. No pintar su boca como las prostitutas. Sino ella debe temer a Dios. Es lo que Dios reconoce. Y cuando una mujer tiene hijas en su casa, debe vigilar sobre su virginidad. Porque una mujer que ha perdido su virginidad en el hogar de sus padres, delante de Dios, está maldiciendo a la tierra. Si hay conflicto entre Rusia y Ucrania, es porque hay maldiciones sobre la tierra. Hay mujeres que pierden su virginidad en el hogar de su padre, mientras que no han sido casadas según la ley divina. Si hoy hay guerras, hay inundaciones, hay terremotos, hay conflictos en todos los lugares, en África, en Europa, en todos los rincones de la tierra, es porque hay maldición. Dios está en ira contra las mujeres que pierden su virginidad. Hablar de la emancipación no se trata de actuar como los feministas o las feministas. No se trata de salir para reivindicar sus derechos, pero hay que hablar también de sus deberes, porque Dios reconoce lo que ha dicho en su palabra. Dios no reconoce lo que ustedes hacen fuera, hablando todo día de sus derechos, y ustedes olvidan lo más importante, que son sus deberes. Ustedes deben vestirse con modestia, respetando a su esposo en su hogar, y no llevar pantalones. Dios espera mucho de ustedes, mujeres. Celebrar el día 8 de marzo se trata de respetar sus deberes, de hacer sus deberes tal como Dios les ha mandado, porque es lo que Dios reconoce. Mujer, tú que me estás escuchando, poco importa tu denominación, tienes que oírme y entenderme para saber que Dios espera que tú engendras hijos y hijas, educarles según la ley de Dios, según la ley cristiana, según la educación cristiana. Porque si tu hijo es un ladrón, Dios te preguntará, ¿cuál es la educación que tú lo has dado? Y hoy es un ladrón. No digo que si es un ladrón es culpa tuya, pero tienes también tu responsabilidad. Y en vez de ir a tu casa para ir a predicar delante del púlpito, para tener autoridad ante los hombres, tienes que pasar este tiempo para educar a tus hijos, porque es lo que Dios espera de ti. Dios no ha dicho que tú debes ir a predicar ante los hombres, porque la Biblia dice que la mujer tiene el derecho de predicar en el púlpito. Puede dar testimonio, como lo hizo la mujer samaritana y otras más, pero Dios no dio esta autoridad a la mujer predicar delante de los hombres cuando los hombres están presentes. Predicar y dar testimonio son dos cosas diferentes. Y cuando estoy hablando, la gente va a hablar de Joel 2, verso 28, mientras que esto se cumplió ya en Hechos 16. Damas y caballeros, ustedes que son de Dios, criados por la palabra, deben entender que el derecho de la mujer debe ser respetada. Los hombres deben respetar a la mujer, pero las mujeres no deben pensar que son iguales a los hombres. No, Dios ha puesto el hombre como el jefe del hogar, como el jefe de la familia. Y la mujer, poco importa lo que hará, según la ley de los hombres, no puede ser jefe del hombre, porque haciéndolo está combatiendo la palabra de Dios, porque Eva transgresó la ley, sino Adán no lo hizo, y Adán fue criado el primero. Es por eso que es más encima, es el que tiene autoridad sobre la mujer, y no lo contrario, según la palabra de Dios. Amén. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android
y iPhone, fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.